estamos en un episodio más de Pyme Talks. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, qué bueno tenerte aquí, de verdad que es un privilegio que podamos compartir este espacio. Muchas gracias. El economistico. Algo así. Economista argentino, Javier el economista, por ahí va la Súper, cosa. excelente, Sí. qué bueno que podamos compartir, que podamos hacer un análisis de los variables macro, de las sensaciones, de toda la economía que hay en el país. Repetimos lo que hemos venido diciendo en varios episodios y es que las pymes tienen que educarse en los diferentes temas y uno de esos temas es la parte económica Sí, claro. para que haya una buena toma de decisiones, para que el empresario que está ahí analizando y educándose pueda tomar decisiones acertadas que le den más riqueza, porque eso es lo que ocupamos en el parque empresarial, que se genere riqueza, que se genere prosperidad en nuestras familias y en el desarrollo de todo el país. ¿Cómo ves a Costa Rica? Empecemos por esa pregunta un poco más macro. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves que se puede hacer negocios? ¿Cómo estás viendo todo este ecosistema empresarial? Si lo ponemos en un contexto, ¿no? Comparando con el resto del mundo, con la situación que estamos atravesando, yo veo un país que está, en términos relativos, que está bastante bien. Cuando lo miro todo desde afuera y junto a las variables, ¿no? Y digo, bueno, la inflación es baja, la economía es estable, la seguridad jurídica funciona bastante bien. Ahora, cuando uno empieza a poner la lupa en algunos temas, se empieza a encontrar muchos desafíos, muchísimos desafíos. El del que más se habla ahora es el tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero hay más que eso, el tema de la infraestructura, por ejemplo, el tema de la seguridad que parece que se está escapando de las manos y eso afecta el clima de inversiones, por ejemplo. Definitivamente. El tema del tipo de cambio creo que fue algo que nos acompañó en los primeros 2 años de este gobierno que ya está finalizando, porque además veníamos de unas medidas macroeconómicas donde se incrementó muchísimo el tipo de cambio. Bueno, la crisis de los contenedores, todo esto agravó mucho la situación y todo esto incrementó el precio de las materias primas, que también generaba una inflación, pero no se tradujo ahora que tenemos un tipo de cambio más bajo en que las materias primas bajaron, por lo mismo no se tradujo en una disminución de los precios. Las familias costarricenses no lo notaron, quizás el empresariado se guardó esa parte como dijo otro economista por ahí, las hambres atrasadas, ¿no? Quedaron ahí y se fueron Claro. cubriendo. ¿Cómo ves esa parte que vivimos y que estamos ahorita Bueno, atravesando? hay una dinámica siempre en economía que es el hecho de que los precios suben muy rápido, es muy difícil que bajen, es decir, que son como escalones que se van subiendo. Entonces, tuvimos ese golpe desde la pandemia. De hecho, hoy estaba revisando unas cifras y los alimentos en la canasta básica aumentó 22% al día a marzo. Entonces, para las familias es un problema y es un problema también para el empresariado el hecho de que los costos aumentan, porque si la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes, para comprar lo que necesita, eso en algún momento termina golpeando el salario, porque termina siendo un reclamo. Claro, claro, definitivamente. Y además el tema del desempleo, que ha sido un dato que se ha mantenido muy, 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 muy estático. Bueno, el desempleo en realidad, después del pico ese que alcanza del 24%, empezó a bajar, a bajar. Hoy tenemos cifras que son históricamente bajas. Pero cuando uno mira dentro de esos datos, ahí empiezan a aparecer cuestiones como que una gran parte del empleo que se creó es informal. Ajá. Ese es un dato muy interesante. Y después el hecho que hubo mucha gente que salió del mercado laboral, que nunca terminó de quedar claro por qué salió, pero no volvió a entrar. El tema de la formalidad es muy interesante. Las pymes en el país se enfrentan a esta formalidad y hay una resistencia. ¿Por qué para vos puede ser importante que las empresas se formalicen? Bueno, en primer lugar, para hacer que el sistema funcione bien, después si las pymes quieren aspirar a generar encadenamientos con multinacionales, crecer, eventualmente tenés que formalizarte. Es decir, va a terminar siendo una necesidad, es como una imposición si querés crecer. No podés crecer dentro de ese mercado informal. Yo sé que conoces mucho la realidad de Latinoamérica, lo hemos conversado. ¿Por qué crees que en Costa Rica se resista el empresariado a formalizarse, ¿no? A entrar dentro de la seguridad social, a tener un seguro de riesgos contra el trabajo, a poder tener su parte tributaria cubierta y no correr el riesgo de que luego de que tu empresa crezca y quiera generar empleo ya sea demasiado tarde? ¿Cómo ves estos indicadores en Centroamérica y en Latinoamérica? ¿Cómo, sucede lo mismo o es algo muy, muy, muy
una muy costarricense. No, esta el tema de la situación. informalidad es general en el continente. Aquí en Costa Rica hay una particularidad, es que son muy altos. Las cargas sociales aquí son altas, comparado por lo menos con el resto del continente. Si uno lo compara con OCDE, que de hecho estamos en OCDE, Ajá. está relativamente alineado, ¿sí? Pero cuando uno analiza, la carga social es un peso muy grande. Y sobre todo para las pymes, que son siempre las que tienen que hacer el mayor esfuerzo, las que tienen que dar el salto más grande y son las que necesitan mayor impulso y tienen menos apoyo. Claro, Entonces, cuando ese es el contexto, es muy difícil que quieras asumir esos costos y eso hace que se vaya frenando. claro. Entonces, yo creo que hay una necesidad muy grande de rever eso. Perfecto. Claro, definitivo. Cambiando un poco Ujú, el ujú. tema, ¿cómo ves lo que queda del año? ¿Qué decisiones pueden ser buenas y ese empresario, esa empresaria que nos está escuchando, qué decisiones debería de Ujú. tomar? ¿Ves que va a incrementarse el tipo de cambio? ¿Crees que va a reducirse? ¿Cómo ves el mercado? ¿Ves que se va a dinamizar o no tanto en los diferentes sectores? ¿Por dónde puede andar la bolita? ¿Por dónde se va a mover? Mira, sabiendo que está Trump en Estados Unidos, se ha armado tal despelote, tal el nivel de incertidumbre. Es más, vengo manejando acá y está anunciando aranceles nuevos para todos. Sí. Entonces, el grado de incertidumbre lleva a replantearse todas esas variables. ¿Qué va a pasar? Porque en economía vos hablabas al principio de la macroeconomía, de por qué es importante. Yo entiendo que el empresario es un líder. Es un líder y como tal tiene que tomar decisiones. Las mejores decisiones se toman con información. Entonces la información va a salir del análisis que vos hagas de todo lo que está girando a tu alrededor. El empresario sabe muy bien lo que pasa dentro de su empresa. Cuanto mejor empresario es, mejor sabe, conoce cada recoveco, cada oficina, cada trabajador. Y en ese raid, en esa voracidad de conocer todo, no tiene tal vez ni siquiera tiempo de estar viendo lo que pasa afuera. Pero lo que Así pasa es. afuera está completamente encadenado entre sí y te pega directa o indirectamente. Entonces, vos me preguntas ahora, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Y hace un año te decía, y va a estar más o menos estable, va a estar tranquilo, pero ahora decís, bueno, llegó Trump, empezó a poner impuestos a las importaciones a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo puede impactar eso? Y lo que sabemos es que el Banco Central, la Fed, en Estados Unidos dice, vamos a crecer menos, va a haber más inflación y uno se pone a pensar, bueno, esa gente va a consumir menos ahora. Si va a consumir menos, te va a comprar menos productos. Entonces, después, ¿qué va a pasar con las zonas francas, con las empresas que tenemos ahí? Ahora, con los anuncios específicamente de hoy, tenemos que ver si se van a empezar a replantear la idea esa que quiere Trump de volver a traer empresas a Estados Unidos, se van a ir, se van a quedar. No digo que vaya a suceder, pero la discusión seguramente la tienen a lo interno. Eso te va a pegar en el tipo de cambio. Entonces, es muy difícil. Lo que hay que hacer ahora es escuchar análisis, ver lo que está pasando, consultar si uno no tiene tiempo, estar al día. Eso yo creo que es lo más importante para esa toma de decisiones bien hecha. Definitivamente porque eso puede generar desempleo, Ujú. entonces ya eso empieza a variar. De hecho, hay una frase muy costarricense que dice que cuando a Estados Unidos le da neumonía, a Costa Rica le da gripe. Ah, sí, O claro que sea, sí. nos impacta, estamos conectados totalmente. Estemos de acuerdo o no estemos de Ujú. acuerdo, esto va a ser así. Ah, sí, yo tengo, siempre cuando doy una charla o clase, siempre me muestro un gráfico, que es el crecimiento de Estados Unidos y el de Costa Rica. Las dos curvas en los últimos 20 años están prácticamente pegadas. Entonces, eso que decimos, cuando ellos crecen, nosotros crecemos, cuando ellos no crecen, y de ahí, nosotros no crecemos tanto. Exacto. Interesantísimo. Mira, Javier, el mundo cada vez se nos hace más chico. Ujú, Lo que sucede en un lugar nos impacta, las guerras a nivel mundial nos impactan, a nivel más macro, lo que pasa entre China, lo que pasa entre Estados ujú. Unidos, lo que está pasando en Rusia con Ucrania, cómo podemos hacerle entender a ese empresario agrícola, a ese empresario de servicios que importa, que genera sus propios productos aquí, pero con materias primas de afuera, cómo le podemos hacer entender que todos estos factores pueden impactar en su economía, porque realmente necesitamos generar esa conciencia y cómo has visto en el caso de otros empresarios, cómo han resuelto esa situación, esa incertidumbre Ujú. que nos comentas. Y podemos plantear algunos ejemplos, por ejemplo, muy claros de todo esto. Ucrania era el principal exportador de aceite, de girasol, Ajá, por ejemplo. Entonces empieza la guerra, Rusia le bombardea los puertos y el precio del aceite se triplicó.
Así. Si se triplica el aceite de girasol, todos los demás aceites empiezan a subir y empieza a haber escasez. Entonces ahí tenés un tema. Después, cuando fue lo de la pandemia, con la pandemia tenemos el bloqueo en los puertos, la logística, el precio del transporte ni siquiera se triplicó, mucho más todavía. Entonces después aquí la Cámara de Comercio corriendo, tratando de hacer algún proyecto para que le tomen el precio del transporte, o mejor dicho, el precio de la mercancía que entra a valores FOB y no CIF, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces el impacto es directo, directo o indirecto, pero siempre llega. Porque las guerras, por ejemplo, estamos hablando tenemos guerra en Medio Oriente, el petróleo. Y si el petróleo sube, afecta todo, todos los costos. Entonces, digamos, es muy difícil anticiparse a eso, porque uno no conoce el futuro. Es muy difícil también la toma de decisiones sobre eventos que uno no puede ni siquiera controlar. La necesidad siempre, o lo que yo recomiendo es, primero, como lo que hablábamos antes, estar muy bien informado y después empezar a ver dentro de tu organización de qué manera puedes hacer más eficientes los procesos para tratar de cubrirte de esos riesgos. Claro, porque hay otros puntos a favor, como la robotización, como el acceso a la información, como el factor intelectual, que cada vez podemos contar con personas en nuestros equipos que tengan mejor preparación y poder ser más eficientes y poder aprovechar muchas oportunidades. Porque la crisis y los problemas no solamente generan ansiedad y angustia ante lo que sucede, sino que además le podemos dar la vuelta y ver las oportunidades. Bueno, por supuesto. El tema del nearshoring durante los últimos años para Costa Rica fue importantísimo. Fue aprovechar el hecho de que se están peleando allá, se están discutiendo, iba a decir se están puteando, y ya lo dije, pero están en plena discusión y bueno, vos ves dónde podés meter la mano y sacar lo tuyo. Así funciona esto en realidad. Hay que ser muy claro. El capitalismo es el comercio internacional funciona de esta manera y cada uno quiere su parte. Y si no la tengo yo, la va a tener otro. Y es importante que los tomadores de decisión, porque si empezamos a hablar que esto es una situación colectiva, los tomadores de decisión deben de también evaluar las decisiones. El tema, por ejemplo, que se vive hace poco con el SIMPE, que quieren hacerlo más trazabilidad y eso huele como a impuesto, porque ¿para qué quieres darle tanto seguimiento si lo que no quieres es grabar? El tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó hace poco, que bien o mal tuvo sus distorsiones y la han venido recortando y recortando y recortando. El tema de las decisiones gubernamentales a nivel nacional, ya estamos entrando en un año preelectoral. Se pone interesante, sí. Porque las personas a veces se quedan mucho en las discusiones y bueno, es divertido, ¿no? No vamos a decir que no, pero como empresarios y empresarias también tenemos una responsabilidad, que es ir a evaluar esos planes de gobierno, ver los perfiles de las personas y saber que sí, lo social es importante, pero lo social no se mantiene solo. Lo social tiene un fundamento en lo económico. Y necesitamos una economía sana, una economía que funcione, para que entonces lo social pueda ser algo que se mantenga en el tiempo. ¿Cómo ves todo ese escenario ya aquí nacional? Bueno, para los empresarios va a ser clave empezar a ver las opciones, ver qué nos proponen y empezar a evaluar esas propuestas con la mayor rigurosidad posible, porque ahora es ese momento de cada 4 años donde empiezan las propuestas genéricas, ¿no? Hay que hacer crecer el país, hay que reactivar, vamos a eliminar el desempleo, vamos a eliminar la pobreza. Mira, en temas PYME ya empezamos a aparecer, somos el trapito dominante, claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, no, la ventanilla única digital, ¿verdad? Bueno. Sí, vamos a reducir trámites, vamos a generar mercados de venta de no sé qué. Créditos baratos. Créditos baratos, vamos a, ¿verdad? Y entonces, y siempre la pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? Exacto. Entonces, empezar a preguntar eso. Empezar a preguntárselo si tienen acceso, incluso como cámara. Claro. Empezar a decir, bueno, ok, esta es tu propuesta, me encanta. ¿Cómo lo vas a hacer? Mostrame el cómo, porque en el cómo está la clave. Claro. Porque después yo te digo, sí, vamos a fortalecer la educación, la salud y los recursos. Porque además por el otro lado me está diciendo que vas a recortar impuestos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Exacto. Hay muchas discusiones enormes que el país viene pateando. Porque los tiempos de la política y el juego de la política obligan al propio político a no hablar de eso. Claro. Entonces, eso también hay que plantearlo. ¿Qué va a pasar con la situación fiscal?
que se ha venido deteriorando otra vez. Otra vez. Otra vez, entonces va a haber el déficit para este año va a ser del 3%. Se calculaba a fines del año pasado. Vamos a ver ahora con todos estos cambios que está viendo en el mundo. ¿Va a empeorar la situación? Tal vez. Entonces, los recursos del país, ¿cómo se van a seguir destinando? ¿Qué se va a hacer con todo eso? ¿De dónde vas a sacar más recursos si es que vas a sacar más? ¿Vas a reorganizar ese sistema fiscal que, a mi entender, lo necesita? Claro. Todas preguntas que necesitamos que realmente respondan y no quedarnos con esa idea genérica, con el tipo que es simpático y que nos atrae su discurso, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, Exacto, o ese discurso de atacar, ¿no? Ese discurso de destruir, en vez de proponer, en vez de buscar soluciones, porque al final de cuentas todos vamos en el mismo barco. sí. El tema es que eso es parte de cómo se está haciendo política ahora. Claro. Cuando uno empieza a ver el mundo es un poco la política de Trump, la política de Milei, el propio Chávez, ¿no? Tiene es muy confrontativo. Exacto. Y a mí por lo menos no me gusta ese tipo de política, pero es lo que tenemos. Hay temas que tampoco se compran la bronca, ¿no? Que es como, por ejemplo, el tema de la reducción del Estado. No sé, eso se habla poco. Bueno, esa es una reforma que nadie la quiere plantear. Nadie quiere pelearse con eso, pero es completamente necesaria. Digamos, necesitamos un Estado mucho más eficiente, eso lo sabemos todos. Ajá. Yo hablo con la gente del Banco Central, hablo con la gente de Hacienda, hablo con todo el mundo y por lo bajo te lo dicen, en off te lo dicen, sí, necesitamos hacer cambios. Ok, no se puede hablar de eso. Una reforma fiscal en serio. Exacto. Hay que hacerla. Todos te dicen porque esto va al colapso. No Porque te digo mañana, pero... Lo interesante es que dinero hay. Por ejemplo, cuando uno ve los superávits de ciertas instituciones, por ejemplo de la UCR, por ejemplo de ministerios, y uno ve que dejan en la gaveta, literalmente en la gaveta, miles de millones, donde hay otros ministerios que lo podrían, no somos ágiles en la transferencia de recursos, la sobreprotección de los trámites y de los procedimientos a lo interno del Estado. Y eso no se discute, eso no se habla, queda ahí. No, y eso encarece, a ustedes les encarece muchísimo. Claro. Nada se aplica mejor a esa frase del tiempo es dinero que a lo que viven ustedes. Definitivo. Hay un tema importante y me encantaría que lo conversáramos y es Argentina. Ah, ok. ¿Ok? Primero que todo, entender qué haces en Costa Rica, Sí. Che. O sea, cómo llegaste aquí, por qué Costa Rica, y luego que nos des una pincelada de Argentina. Ok. Hago la versión corta, porque esto en realidad tiene muchos entretelones, pero yo andaba de viaje en el norte argentino, ahí conocí una alemana, trabamos amistad, nos vamos a Buenos Aires desde el norte, ella se queda en un hostel, en el hostel conoce a un tico. Ok. Salimos los tres una noche y yo trabé amistad con este muchacho costarricense, muy amigo mío, Kenneth, que está en España, ahora le mando un saludo. Él se queda a vivir en Argentina y nos veíamos siempre, trabamos amistad. Él invita a unas amigas de Costa Rica. Okay. Yo me enganché con una. Okay. Hizo que viniera acá. O sea, yo vine jalado de los Nada pelos, más fuerte que eso, obvio. Más fuerte que eso, sí. Después, bueno, nos separamos, la vida siguió, pero me quedé. Claro, básicamente. El país me gusta mucho. Claro, súper bien. Y bueno, Argentina es un ejemplo a nivel mundial. De lo que no hay que hacer, tal vez. Un ejemplo mundial de qué ibas a decir. No, un ejemplo mundial de lo que sea. Ya me robaste las palabras. Pero si bien es cierto, los ojos en temas económicos han estado sobre Argentina. Creo personalmente que la situación con Argentina es que siempre ha estado en los extremos. Ha sido un péndulo que se mueve muy rápido y quizá le ha faltado un poco en el centro. Ahora, hablaba con unos amigos argentinos y ellos me decían, también es muy cultural. El argentino es muy así, de vivir en los extremos. Entonces, que analizáramos un poco el efecto Milei, que es un efecto que llegó y que se formó también siendo muy confrontativo, peleando mucho con esa casta que él dice, y los tales zurdos, no sé qué, y que al final le dio rédito político, pero que ahora está en prueba, ¿no? O sea, si lo que él propone realmente era viable para esa Argentina o si fueron cambios muy radicales y que él necesita ahora serle muy fiel a lo que él propuso. No me quiero poner muy técnico con todo eso, pero la realidad es que el discurso de él ha ido mutando en el tiempo. Es decir, lo que se ve es un Milei que ha intentado ser un poco más pragmático. Él llegó con la idea de la dolarización y la dolarización no está ni en los planes, no hay forma de dolarizar hoy por hoy.
Un ejemplo más de lo que es hablar fuera. Bueno, totalmente, totalmente. De prometer y encontrar lo que a la gente le gustó y venderle eso, pero sin explicarle cómo. Podría ser un poco irresponsable, ¿no? Y la política es irresponsable muchas veces. Sí. Es un poco... Pasa aquí con los pensionados de lujo. Bueno, Pasaron 4 años y... esa historia está de larga data. Y eso es una deuda, por ejemplo. Una enorme deuda. Sí. Entonces, Milei, ves de que... Bueno. A ver, si yo veo la situación macro hoy, yo voy a decir que las variables macroeconómicas no están bien, no se ve bien. La realidad es que no están dando buenos resultados y hay un problema muy grande ahora, que tal vez es lo que más apremia, que es el hecho de que las reservas del Banco Central se están yendo, están cayendo y están tratando de acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otro, que no se sabe bien si se va a hacer, no se sabe los términos, pero es tal el drenaje que está habiendo en las últimas semanas, en el último mes, que se nota que hay un apuro ahí. El ministro de Economía tuvo que salir a dar explicaciones, ya con otra forma de transmitir, es decir, que se empieza a notar que hay nerviosismo ahí. Milei ya no está tuiteando, ya no está saliendo tanto, y eso para alguien que estaba acostumbrado a salir, a defenestrar, a gritar, y que causa una sensación. Y causa una sensación, y el tema es a los mercados. Claro. La economía es confianza. Exacto. Es una institución, la confianza es una institución más. Si la gente confía, si los mercados confían, vos podés estar llevando una política que por ahí no es la mejor, pero que te permite pasar la tormenta hasta que las cosas se empiecen a acomodar. Si no tenés confianza, eso no va a pasar nunca. Argentina es un país donde la confianza siempre es muy limitada, donde, como decías vos, vamos de un lado al otro, el centro no está, y pensar a largo plazo en Argentina no existe. Entonces, bajo ese esquema, vos tenés que tomar medidas que resulten ya. Por ejemplo, el tema de la inflación. Milei quiere o pretende bajar la inflación en un año del 100% anual al 2%. A Costa Rica eso le llevó una década. Lo hizo bien, ahora vivimos esa estabilidad. Le llevó muchos años. Entonces, pretender resolver eso en un año es como querer hacer magia. Entonces, ahora tiene un problema que esa inflación está anclada alrededor entre el 2 y el 3% mensual, que es más de lo que nosotros tenemos en un año aquí en Costa Rica. Hace 6 meses que está así. Y entonces empieza a subir precios otra vez. La carne, que para nosotros es como el arroz y los frijoles, para ustedes no pueden subir. Y está subiendo otra vez. Se les empieza a soltar un poquito la correa de las variables. Claro, buscando precisamente que no se le haga tan costoso el dinamismo de la economía a la gente. Exacto. Y entonces, ¿a qué precio? Y tiene poco, ¿no? Bueno, ¿poco qué? Poco tiempo. Y cada vez menos. Sí. Cada vez menos. Y el otro tema que no te mencionaba era el tema del tipo de cambio. Claro. Que están afrontando una situación similar a la de Costa Rica, en el sentido de que el tipo de cambio está bajo, comparativamente, siempre es comparativo eso, ¿no? Pero es un dólar barato y la gente empieza a salir del país, a turistear, empieza a importar cada vez más. Nosotros somos una economía muy cerrada, históricamente, muy proteccionista. Entonces, si los dólares empiezan a salir y vos estás perdiendo competitividad, no estás generando esos dólares. Claro. Por eso las reservas se están drenando también. Claro. Y hay un problema muy, muy grande. Entonces se habla, se va a devaluar, no se va a devaluar. Si se devalúa, los precios suben, se le escapa la inflación. Empezamos otra vez el ciclo. Qué tremendo. Qué tremendo saber de que ese tipo de modelo que, bueno, para Bukele le ha costado también, y ahora Trump. Y bueno, hay que ver qué apoyo, qué ayudas llegan, porque vemos que el mundo se va partiendo en diferentes bloques, y hay que ir entendiendo este dinamismo, porque parece mentira, pero el arroz y los frijoles de nuestra mesa dependen mucho de cómo se juega esto, ¿no? Totalmente. Entonces, pareciera que no son nuestros presidentes, no influyen en nuestra economía directamente, pero indirectamente repercuten totalmente. Sí, claro, el mundo se va realineando en otros bloques. Teníamos ese mundo unipolar con Estados Unidos a la cabeza y nadie más, ¿no? Ahora está Estados Unidos, está China. China que empieza a armar su bloque, el BRICS, ¿no? Que al principio se reía la gente, pero eso China piensa a largo plazo. Sí. Entonces ellos van acomodando, eso es el 30% de la economía mundial, el 40 y pico % de la población mundial. Estados Unidos empieza a poner aranceles a todos, incluso a nosotros que somos un país amigo. Cuando digo nosotros digo Costa Rica, ¿no? Yo claro. a veces digo dónde estoy, sí. ¿No? Pero
Costa Rica es un país muy amigo. Le ponen aranceles como a todos los demás. Entonces hay que empezar también a mirar otros mercados, empezar a diversificar, empezar a prepararse para esos otros mercados también. Correcto. Y también ver lo que está pasando con el Canal de Panamá. Bueno, ¿qué posición va a tomar el país, la política? Porque los políticos son los representantes al fin y al cabo. A los políticos costarricenses. ¿Defenderemos aquí o iremos por allá? Y si nos ven ahora como enemigos, Bueno, está el tema de las visas, está el tema de Huawei, está muy picante Sí. todo esto. Sí. El gobierno que se ha peleado con China, el gobierno nacional se estuvo peleando con China. Y pensando en esa alianza con Estados Unidos, con el tema de los semiconductores, pero a la vez Trump dice el Chips Act no me gusta, sáquenlo, te pone aranceles, tal vez fue adelantarse mucho, ¿no? Patear a China de esa manera y ahora, ¿dónde ahora, estamos? claro, exacto. Muy interesante todo lo que está pasando y es un importante llamado a la acción, Ujú. ¿no? Si estás viendo y escuchándonos o escuchándonos, infórmate, Sin duda. investiga. Es importante el factor educación en este momento para que no te agarres desprevenido, porque las decisiones hay que llegarlas a tomar. Sí. Y decisiones informadas son siempre mejores decisiones. Definitivamente. Excelente. Para ir terminando, Ujú. Javier, ¿qué recomendaciones le podrías dar a las pymes, aparte de educarse, para que nuestras empresas puedan mantenerse, puedan crecer y puedan ir generando empleo y puedan ser empresas saludables desde lo financiero, analizando los datos económicos Ujú. y los datos políticos y todo este dinamismo? Unirse y hacer fuerza. Claro, Como te había dicho antes, cada uno pelea por lo suyo. claro, Entonces, si individualmente buscan soluciones, va a ser mucho más complicado. Unirse como cámara, pelear por lo suyo claro. y llegar a los consensos, que de eso se trata la democracia, Y definitivamente que es más sencillo sin duda. trabajar en equipo. Trabajar en equipo sí. Llegar a consensos no, No. pero trabajar en Sí. equipo sí. Claro, porque más si se genera un encadenamiento entre diferentes empresas, entonces se logra dar valor y se logra hacer una mejor propuesta Sí, claro. y tener o a mitigar el impacto Ujú. negativo de lo que pueda suceder. Sin duda. Listo, te agradecemos mucho, No, muchas gracias a Javier, ustedes. por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y ya saben, si les preguntan dónde lo escucharon, dónde lo vieron, fue en Pyme Talks. El mundo cada vez es más complejo.